empezar, a título de pequeña introducción, pues confesando algo. Y es que cuando seleccioné los dos temas que he incluido en este ciclo relacionados con la energía, no podía imaginar ni de lejos que la situación en que nos encontraríamos cuando imparto esas conferencias es la actual. Realmente el mundo parece haber saltado a pedazos o está próximo a hacerlo, en un tema de una importancia realmente trascendental, un tema que, aparte de la actualidad a la que me acabo de referir, es un tema vigente, es sin duda alguna uno de los grandes temas, no el único, claro, de los retos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI, con implicaciones de todo tipo, estamos viendo algunas durante estas últimas semanas, y de una importancia verdaderamente capital para el planeta Tierra, para la humanidad, para los que vivimos en él. Realmente me gustaría empezar esta intervención mostrándoles una primera imagen que recuerda la primera de las conferencias que impartí en este miniciclo y que se refiere al consumo de energía por combustible. Son datos del 2015, bueno, suficientemente claros y actualizados, y ahí vemos efectivamente la presencia de las diferentes fuentes de energía. En mi primera conferencia sobre este tema hablábamos del consumo de energía y vimos que la energía era un factor vital, clave, en los tiempos actuales. Lo fue durante todo el siglo XX, finales del XIX, donde pega un estallido la situación previamente existente en el planeta y la energía se convierte en un factor clave de desarrollo, de progreso, de bienestar para miles, millones de nuestros conciudadanos. Realmente, cuando hablamos de eso, pues subrayé, espero suficientemente, que estamos consumiendo una cantidad de energía brutal, como nunca antes en la historia. Y consumimos esa energía en nuestros hogares, en nuestros medios de transporte, en nuestras industrias, en el campo incluso, en los servicios, la construcción de infraestructuras más o menos complejas. Bueno, ahora llega la hora de esta segunda etapa en ese mismo tema, preguntándonos, de acuerdo, estamos consumiendo mucha energía, demasiada, podríamos decir alguno, ¿y de dónde sale? Y ese es el objetivo principal de mi intervención de hoy. Sale de lo que están viendo todos ustedes en este esquema. Vean en inglés: petróleo, carbón, gas natural, nuclear, hidroeléctrica, etcétera. ¿Cuál es el consumo de energías por las diferentes fuentes con las que la humanidad cuenta en la actualidad? Y en una fecha relativamente muy cercana, las cosas no han cambiado sustancialmente de entonces a ahora, en definitiva, por las distintas fuentes disponibles para la humanidad a nivel mundial. El petróleo ocupa todavía hoy el primer lugar. Le sigue el carbón, le sigue el gas natural, aparece el término nuclear ahí, aparece la energía hidroeléctrica y luego vean ustedes en la parte de la derecha, mucho más pequeñas, viento, solar, biofuel y otros combustibles. En definitiva, bueno, de este esquema retengamos una cosa, aparte de porcentajes y demás que son importantes, la fuente de consumo y por lo tanto de producción más importante de todas las que hoy por hoy, dentro de un tiempo puede cambiar la situación, pero hoy por hoy contamos, es con diferencia el petróleo, seguido a muy corta distancia del carbón y del gas natural. Veamos otro esquema en este mismo sentido.
En este caso, vean el título de la gráfica, consumo de energía en el mundo. Vean ustedes en la parte de abajo diferentes fechas, 1970, 80, 90, hasta prácticamente la actualidad. En vertical, la energía en una unidad en la que no entro, producción anual de cada uno de esos combustibles o fuentes, y vean ustedes algo importante sobre lo que ya aludí anteriormente. El consumo de energía en el mundo, al menos a lo largo de todo el siglo pasado y lo que llevamos del actual, crece y crece cada vez más. Esto como una tendencia general de la gráfica que estamos contemplando. Vean en la parte más superior de esa gráfica el petróleo, oil, y en definitiva, bueno, pues con unas fluctuaciones perfectamente explicables, ven ustedes que sigue siendo no solo la fuente de energía más consumida, sino que sigue un ascenso imparable, yo diría muy superior a lo deseable. Vean a continuación el carbón. Crece, crece, crece. Atención, a partir del 2010-2015 se observa, atención a esto, un ligero decrecimiento en el consumo de carbón. Están cerrando minas de carbón en muchos países. Motivo de eso, naturalmente no es un capricho, sino un fruto de la presión que el cambio climático establece sobre los llamados combustibles fósiles. El gas natural, línea azul clara, crece con escasísimas fluctuaciones de manera, por el momento, imparable, más y más cada día en cuanto a las cifras. Vean a continuación la hidroeléctrica. Valores inferiores, claro, pero un crecimiento también constante. Vean, y esto es interesante, la nuclear en color naranja. Es cero prácticamente hace 50 o 60 años, prácticamente. A partir de ahí un crecimiento lento pero constante y atención al último tramo, una estabilización, incluso un apunte claro, muy claro, hacia un decrecimiento suave. Y las renovables, de las que hablaremos a continuación algo más, bueno, pues eran cero hace 50 años, empiezan su presencia en el panorama, en verde, en la parte inferior de la gráfica, con un crecimiento muy suave que se ha acentuado durante los próximos años. En todo caso, manteniendo su carácter hoy por hoy todavía muy minoritario en el panorama conjunto. Una imagen que sin duda es suficientemente explícita por sí misma, nos remite a la fuente del petróleo, una imagen que hemos visto reproducida en infinidad de fotografías, en películas de vaqueros o de no vaqueros, y que nos habla efectivamente de la extracción de petróleo con esas bombas. El petróleo se encuentra obviamente pues a una profundidad más o menos importante, hay que extraerlo y a partir de ahí un largo proceso en todos los sentidos. El petróleo se convierte en el siglo XIX, era prácticamente anecdótico, o ya para encender algún quinqué poco más. Pero atención, aparece el automóvil y el petróleo se dispara. Se dispara en todos los sentidos, aumenta su producción, aumentan las prospecciones, aumenta el número de países que descubre nuevos yacimientos y, en definitiva, aumenta su valor enormemente claro durante muchas décadas del siglo pasado a lo largo de estos últimos tiempos. Claro, el petróleo no solo se encuentra en este o aquel país a mayor o menor profundidad y hace necesaria la utilización de técnicas adecuadas, sino que en ocasiones se encuentra bajo el mar. ¿Por qué no? Claro, ahí hay un origen geológico en el que no voy a entrar, pero he querido mostrarles esta imagen que corresponde a una instalación
de extracción de petróleo bajo el mar. Aguas poco profundas en general, estamos no lejos de la costa en la mayoría de los casos, y en definitiva, bueno, les muestro esto primero para que vean la envergadura de los medios técnicos, tecnológicos, humanos y económicos que las grandes compañías invierten en esta extracción. ¿Ello es posible? Claro que sí, porque el precio del petróleo ha subido, subido y subido constantemente en el transcurso del tiempo. Claro, tal como lo extraemos o de una instalación terrestre o de una instalación marítima, el petróleo ahí no me sirve para nada. Tiene que ser sometido a un largo proceso. Una de cuyas fases, la ven aquí ilustrada, es su carga en grandes buques petroleros que surcan los océanos, navegando miles de millas en ocasiones, para llevar ese petróleo crudo a la siguiente etapa de nuestro proceso. Claro, ahí de nuevo tenemos un transporte que encarece el producto, tenemos en definitiva un riesgo de accidentes, hemos tenido varios en el curso de las últimas décadas, y finalmente su llegada pues a esto que también vemos en una imagen recreativa. Tenemos una refinería, pequeñas, grandes, medianas, hay para todos los gustos. Si quieren, para nosotros aquí en este país, en España, bueno, pues yo les podría hablar de Tarragona, bien conocida por los que hacen el recorrido en tren o en automóvil, evidentemente, en Tarragona, muy cerca de la capital, una gran refinería con toda una industria química alrededor que supone, evidentemente, un avance petroquímico de enorme valor económico y estratégico. Demos un paso más y hablemos brevemente, como todo, claro, del carbón. El carbón es, a diferencia del anterior, un combustible, voy a decirlo así, de toda la vida. El carbón se utiliza desde hace cientos, tal vez miles de años, en alguna situación, y bueno, es muy bien conocido, se quema, ahí ven ustedes unas brasas y obviamente produce calor, podemos cocer nuestros alimentos, aumenta nuestro bienestar durante los largos días de invierno, etcétera, etcétera. Claro, el carbón cuando se quema y produce esa energía térmica, en este caso, importante, no hay que olvidar que emite, en unión con el oxígeno de la atmósfera, CO2. Atención y cuidado, porque ahí estamos hablando de un gas con efecto invernadero, conocido por todos ustedes sin duda perfectamente, y que hoy en día es una fuente de preocupación que empuja cada vez más a la humanidad, a sus responsables, a reducir en lo posible la quema de estos combustibles fósiles. Entre tanto, vean ustedes esta panorámica, bueno, vemos unas tierras extensísimas, vemos ahí una fuente de carbón, una mina de carbón, con la particularidad, atención a esto, de que está a cielo abierto. Olvídense de los pozos, olvídense de las furgonetas, olvídense de una serie de cosas que conocemos en tantas regiones nuestras o del resto de Europa. En este caso, la fotografía corresponde a China. China es, de lejos, el principal productor de carbón en el mundo, con reservas estimadas enormemente elevadas, y ahí tenemos una explotación de ese carbón a cielo abierto, lo cual quiere decir más económico, más seguro, con gran capacidad de extracción, con gran capacidad de movimiento, en definitiva, con menos mano de obra, con manos de obra haciendo un trabajo no tan peligroso como el de los mineros y, en todo caso, un avance importante en aquel país. Hay más minas a cielo abierto, evidentemente, en otros países, pero siguen existiendo y en gran cantidad minas en pozos a mayor o menor profundidad de la superficie.
Vean ustedes, ¿qué hacemos con el carbón? Hombre, con el carbón, oiga, pues una barbacoa, si puedo, pues en el jardín de mi casa, si soy afortunado, o producir energía eléctrica, por una serie de motivos bien fáciles de entender. Pocos tenemos una chimenea de carbón en casa en la actualidad, salvo que uno viva en el campo, etcétera, o en condiciones adecuadas, pero todos tenemos bombillas, hornos, trituradoras, refrigerador, en definitiva, una gran cantidad, aire acondicionado, por ejemplo, entre otros muchos elementos que consumen generalmente, repito, no siempre, electricidad. Por lo tanto, el carbón lo utilizo en su gran parte, no en su totalidad, para producir esa electricidad. ¿De qué forma? Vean este esquema, no les cansaré con detalles técnicos, en definitiva, un esquema muy sencillito de lo que conocemos como central térmica. Vean ustedes el carbón, coal, a la izquierda, en definitiva, bueno, pues unas tolvas, grandes montañas de carbón ya preparado, etcétera, etcétera, que es cargado hasta ese horno en la parte central, boiler u horno. Ahí el carbón se quema, tal cual lo haríamos en nuestra barbacoa, y vean ese serpentín que pasa por ahí, que partiendo de agua, parte de la derecha, convierte esa agua con el calor de ese carbón en combustión en vapor. El vapor sale por la parte superior, línea blanca, steam, y hace girar una turbina. La turbina hace girar un generador inmediatamente a la derecha y de ese generador salen esas 3 líneas amarillas, que quiere decir 3 cables de corriente eléctrica. Si quieren un detalle adicional, un transformador, estoy a la derecha de la imagen, que produce el paso de una tensión baja a alta tensión. Son esas grandes líneas de transmisión que vemos cuando circulamos por la carretera y nos fijamos un poco en nuestro entorno. Requisito fundamental para que esta central térmica funcione, pues la tienen ustedes en la parte inferior, agua, porque si no convertimos agua en vapor, pues simplemente no tenemos nada. Necesitamos, por lo tanto, agua y necesitamos agua dulce, de modo que las tales centrales térmicas tienen que estar junto, por ejemplo, un río caudaloso o una laguna, no el mar, atención, porque esto es agua salada y sería un desastre, de modo que agua, en definitiva, dulce, potable o no, no importa demasiado. Ahí tienen, ahora fotografiada en la realidad, un ejemplo de los tantos que pueden encontrar en la red o en publicaciones especializadas de una central térmica. Vean ustedes, bueno, pues los edificios principales, almacenamiento, etcétera, las 2 grandes chimeneas, porque claro, les recuerdo, estamos quemando carbón y entonces, obviamente, se produce CO2, dióxido de oxígeno, y en consecuencia ese CO2, humo, sale por esas altas chimeneas. Eso es un factor negativo, como advertí antes, relacionado con el cambio climático o la calidad del aire en el entorno próximo de esa central. Central que en este caso concreto, hay centenares de ejemplos en la bibliografía, pues corresponde a una central térmica que estuvo funcionando hasta el año pasado en los alrededores de Berlín. He seleccionado esta, primero porque me parece muy representativa, segundo porque se cerró el año pasado, porque se dio por entendido de que había completado su ciclo y se había quedado un tanto obsoleta, tercero por los requisitos de aire limpio cada vez más demandados y cuarto, atención también, el elemento del agua abundante en su inmediata proximidad
para que todo funcione correctamente. Si quieren otro ejemplo, me parece interesante, les he seleccionado este. Bueno, varían mucho las cosas, claro, pero ahí tienen ustedes de nuevo bueno, los edificios centrales, almacenamiento de combustible, etcétera, las dos grandes chimeneas en el sentido que expliqué, y bueno, todo ello corresponde a una fotografía de una central térmica en la isla de Gran Canaria. He seleccionado ese caso interesante por un motivo muy concreto que a veces mucha gente olvida. Gran Canaria, las Canarias en general y por supuesto las Baleares, no están unidas a la red eléctrica que vemos aquí cuando nos paseamos por España, por la península, con esas altas torres de transporte de energía eléctrica, simplemente porque están en las islas y por lo tanto esa solución es inviable. En algún caso eso se palía de una forma u otra, pero aquí el caso concreto que les estoy mostrando es de una central térmica de carbón que abastece de energía eléctrica a las islas. No nos llega ni 1 kilovatio hora de aquí a la península y tampoco viceversa. De modo que las islas se autoabastecen, no digo totalmente, pero en gran medida, con sus propios recursos. Ojo a esto porque es un dato que mucha gente olvida y que me parece especialmente significativo. Demos un paso más y expresemos efectivamente la situación actual. La situación actual son datos en millones de toneladas equivalentes, etcétera, que es una unidad para medir esta energía, en porcentajes también, en todo el mundo. Datos a día de hoy o en fecha próxima. Ven ustedes en este esquema, en la parte de la derecha, con ese rojo intenso, China. Traducido en palabras, quiero indicar que China es en la actualidad, y aparentemente esas cosas no van a cambiar demasiado ya, en la actualidad, insisto, el primer productor mundial de carbón en el mundo y de reservas de ese carbón para un futuro más o menos lejano. En segundo lugar, en rojo, en la parte inferior, aparece Estados Unidos. En tercer lugar, sigo a la izquierda, en color naranja oscuro, Australia, luego India, luego Indonesia, luego Rusia. Oiga, ¿y dónde está España? Pues no está. España está en el resto del mundo, en ese color azul, en definitiva, junto con otros países. En España hay poco carbón, relativamente siempre, y de no muy buena calidad. Esta es nuestra situación actual. Obviamente puede cambiar esa situación, pero no es previsible en mi opinión. Una foto muy curiosa porque corresponde a una manifestación de hace unos pocos años que decía carbón más reindustrialización igual a futuro. Y ahí tienen ustedes unos manifestantes, en definitiva, las siglas sindicales que se ven, banderas, etcétera, pancartas. Bueno, esto lo hemos conocido en este caso y en otros muy similares o muy distintos, repetidamente. La foto se ha quedado absolutamente fuera de lugar, porque en este momento las minas de carbón están cerradas y la minería en España, términos generales, prácticamente lo que queda es anecdótico, están simple y llanamente cerradas. España no produce carbón de una manera significativa desde hace ya unos cuantos años. Claro, eso supone en ciertas comarcas, pues el Bierzo, etcétera, en el noroeste de España, pues supone efectivamente un problema de tipo económico, social y humano muy considerable, y de ahí la manifestación que estamos viendo, pero el propio desarrollo
de la situación durante estos últimos años ha conducido a ese cambio sustancial. Demos un paso adelante y hablemos de lo que ustedes están viendo aquí, una imagen bien familiar para cualquiera de nosotros, simplemente cuando entramos en nuestra cocina y observamos pues, un fuego de butano. Bueno, efectivamente ahí tenemos gas natural, o la clásica bombona de butano, lo que yo acabo de aludir, y tenemos efectivamente pues, la llamita azulada del gas que todos más o menos, o la mayoría de nosotros, tenemos en nuestras casas. Claro, obviamente eso no existe ahí, eso es llevado hasta ahí por una compañía que se encarga de suministrarnos el gas, de cobrarnos el consumo correspondiente al final de mes, por cierto, con unos aumentos astronómicos durante estas últimas semanas, impensables hace un par de meses, pero que hoy en día es una dura realidad para miles y miles de conciudadanos. El gas natural, naturalmente, no lo tenemos en casa, no lo tenemos tampoco generalmente cerca de nuestras casas, aparte de algún que otro depósito por aquí, por allá, lo tenemos en países que producen gas natural y tiene que ser transportado este gas natural desde donde se encuentra en estos países y se extrae de la tierra, transportado por lo que estamos viendo aquí, un barco metanero, le denominan algunos, que transporta el gas natural desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. En el caso de España, pues digamos, por ejemplo, un dato significativo, desde Argelia hasta España. Obviamente lo ha hecho durante mucho tiempo a través de gasoductos, el problema con Marruecos, en fin, y una serie de condicionamientos, pues motivaron el cierre de algunos de esos gasoductos. Hoy en día el gas natural está llegando desde Argelia. Y otro dato, para que vean la importancia de este combustible. España está recibiendo cantidades ingentes de gas natural, nada más y nada menos que desde Estados Unidos. Eso quiere decir que el gas natural en buques como el que muestra esta fotografía tiene que cruzar todo el Atlántico antes de descargar en nuestro país u otros países de Europa. El resumen de todo eso es un encarecimiento estratosférico del coste al que tenemos que satisfacer ese consumo de ese gas exterior. ¿Y qué pasa con esos buques? Pues esos buques atracan en nuestra costa, vean este caso, en Vizcaya, por ejemplo, y ahí tienen pues, el muelle en el que atraca alguno de esos buques, venga de donde venga, y efectivamente toda una serie de depósitos, de regasificadoras, etcétera, toda una infraestructura desde la cual, con gasoductos o con transporte por carretera o a través de otros medios, se lleva ese gas. Veamos, por ejemplo, en ese mismo marco, pues una nueva fuente de energía, en la que diré unas pocas palabras, que es la energía hidroeléctrica. Aquí tenemos una presa hidroeléctrica, una central hidroeléctrica, en otras palabras, y vean ustedes, bueno, lo que es propiamente la central, parte simplemente del centro de esta pequeña imagen, de este pequeño esquema. Vean ustedes a nuestra izquierda, pues una presa y más a la izquierda un pantano en el que se ha almacenado una cantidad, a veces ingente, de agua. El agua entra efectivamente por ese largo conducto que vemos ya en la parte izquierda yendo hacia el centro. Ahí hace girar una turbina, saben ustedes, en la parte también central, parte inferior, hace girar esa turbina. La turbina hace girar un generador y en consecuencia produce energía eléctrica, simbolizada aquí
por esas líneas de color amarillo tenue que salen de la central propiamente dicha y que llegan de nuevo a un transformador que convierte en alta tensión esa energía eléctrica y a partir de ahí la distribuye por la red. En todo caso, esa agua que hace girar la turbina, que a su vez alimenta al generador, va a parar últimamente a la parte baja de un río que forma parte de ese conjunto con el pantano que teníamos a la izquierda, de un río que sigue su curso, aguas abajo, en este caso hacia la derecha. El esquema es tremendamente sencillo. La realización práctica de este tipo de instalaciones, pues la verdad es que no tanto. Ven ustedes esta espectacular central hidroeléctrica con una presa, con un pantano realmente espectacular, unas montañas tremendas, Valdeávila, en la provincia de Salamanca, no lejos de la frontera con Portugal. El río es obviamente el río Duero y ahí tienen el agua embalsada en el pantano que vemos en la mayor parte de esta imagen, la presa a nuestra izquierda, parte inferior, y efectivamente el salto correspondiente y el curso, continuidad de ese río que ya aparece fuera de la imagen. Central de Valdeávila en la provincia de Salamanca. Tenemos muchas centrales aquí hidroeléctricas, pequeñas en su mayor parte. Hay que tener en cuenta en esto lo siguiente: estos grandes cursos de agua, pues obviamente junto con una orografía adecuada, pues hacen que la construcción de centrales hidroeléctricas haya sido relativamente frecuente en nuestro país. Tenemos, por decirlo de forma esquemática, una orografía adecuada, pero, atención, llueve poco. En Inglaterra llueve muchísimo, pero no tienen una geografía adecuada y, en consecuencia, los problemas pueden venir en muchos sentidos bien diferentes. Vean de nuevo esta imagen preciosa de nuestra central española. Parpadeen un segundo y abran de nuevo los ojos y ahí les muestro otro ejemplo, a título puramente comparativo, evidentemente, de una gran central hidroeléctrica. Estamos hablando de Itaipu, entre Brasil y Argentina. Estamos hablando, en definitiva, pues, de un río muy caudaloso, el Amazonas, uno de las tantas mangas de ese río inmenso, inacabable, y, cómo no, claro, la iniciativa humana de, ¿por qué no?, diría yo, construir ahí una central hidroeléctrica. Imagínense, a título comparativo, simplemente relacionada con lo anterior, es verdaderamente espectacular y produce una cantidad de energía hidroeléctrica limpia, por lo tanto, totalmente limpia, por lo tanto, que alimentan miles de hogares, miles de industrias, miles de comercios, en definitiva, que atienden al consumo tanto de Brasil como de Argentina. En esa línea todavía, un ejemplo más, y vean ustedes esto. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, esto es otra central hidroeléctrica, pero bueno, después de buscar mucho la imagen, finalmente la encontré. Es una imagen preciosa, única y ya irrepetible en el sentido propio de la palabra. Es una central en lo que se llama Tres Gargantas, en el río Yangtze, en China. Es un río muy caudaloso. Habían condiciones para construir ahí una gran presa y, cómo no, asociada a esa gran presa, una grande instalación de una central hidroeléctrica. Ven ustedes las dimensiones, está en fase de construcción. Vean ustedes efectivamente la complejidad técnica, ingenieril
de todo tipo que estamos observando en ella. Está en proceso de construcción, la foto es un tanto antigua. La central en cuestión se terminó de construir en el año 2016, una central muy moderna que funciona a plena satisfacción y que produce una cantidad ingente de energía, repito, limpia, renovable, tal como estamos exigiendo. Vean en este caso simplemente lo que supone otra nueva fuente de energía, atención a esto, que es la nuclear. Una energía muy controvertida por muchas razones, si quieren después me extiendo un poco más, y tienen un esquema muy sencillo de central nuclear. Bueno, vamos a ver, por decirlo de una forma que entiendan rápidamente todos, una central nuclear es como una central térmica, básicamente, hay enormes diferencias, claro, básicamente, pero que en lugar de consumir carbón, consume un combustible nuclear. El resto se parece bastante. En la parte de la izquierda tenemos lo que llamamos reactor nuclear. En la parte más de la izquierda tenemos el corazón de ese reactor nuclear, barras de uranio, en definitiva, un combustible nuclear adecuado, entrada de agua fría, en definitiva, que se calienta, en definitiva, en el reactor. ¿Por qué? Porque allí está teniendo lugar de forma controlada un proceso de fisión nuclear. Y realmente esa energía calienta esa agua, la lleva en cualquier caso hasta ese serpentín marcado con el número 6 en este pequeño esquema y se convierte el agua que alimenta su envoltura, vean su entrada por la parte inferior en color azul, se convierte, vean la parte superior en color rojo, en vapor de agua. Vapor de agua hace girar unas turbinas, véanlas ahí, y esas turbinas hacen girar un generador, número 9, en este esquema, que a su vez, como hemos visto en los casos anteriores, alimenta, vean el 10 y el esquema de la parte superior de todo, alimenta la red eléctrica con corriente eléctrica. Lo que tienen más a la derecha, marcado con un 2, esa torre inmensa tan característica, es simplemente un intercambiador de calor que convierte, evidentemente, pues el agua residual en simplemente vapor de agua que escapa a la atmósfera. Vapor de agua, insisto, no otra cosa. No uranio, no carbón, no nada, sino simplemente vapor de agua. Esas enormes y escalofriantes torres que todos hemos visto en más de una ocasión, simplemente emiten vapor de agua. Las emisiones de la central son, por lo tanto, simplemente estas. No hay más, salvo circunstancias extraordinarias que, por supuesto, se pueden dar y se han dado en alguna ocasión en el pasado. Antes de llegar a ello, veamos una vista de una central nuclear. Aquí la tienen ustedes, vista por fuera. En una central nuclear es necesario, estrictamente necesario, un curso de agua, o la central la toma a través de canalizaciones o lo que ustedes quieran. Vean el edificio del reactor, instalaciones anexas, las altas líneas de tensión, corriente eléctrica, que vemos en el centro y hacia la parte inferior de la fotografía. La central en cuestión estaba en Alemania, cerca también de la ciudad de Berlín. En el año 2017, esta central fue cerrada y ha dejado de funcionar por haber completado su ciclo operativo. Si damos un paso más en la misma línea, he tenido también pues, el interés de mostrarles a todos ustedes
una imagen no demasiado conocida, como es la de una central nuclear que tenemos próxima al sitio donde muchos de nosotros nos encontramos. Estamos en la Comunidad Valenciana y en ella hay una central nuclear que es Cofrentes. Ahí tienen una vista aérea de la central nuclear de Cofrentes, en la que tienen las instalaciones, el core, etcétera, las dos grandes torres de refrigeración, las piscinas igualmente de refrigeración, etcétera. Esto está en el Valle de Ayora, como ustedes saben, a unos 80 o 100 kilómetros de Valencia ciudad en el interior. Central de Cofrentes. Central de Cofrentes, de la que he leído, fecha muy reciente, que presuntamente, todo esto naturalmente puede variar, presuntamente será cerrada dentro de unos 8 o 10 años. En este momento está funcionando a pleno rendimiento y satisfacción en este sentido al que ahora me refiero. Y otra central nuclear, muy diferentes, por eso las he seleccionado, esta tristemente célebre porque es la central nuclear de Fukushima, en Japón, que tuvo un accidente nuclear muy grave hace unos pocos años. Creo que muchos de los que estén escuchándome lo recordarán muy bien, debido no a un mal funcionamiento de la central, sino debido simplemente a la coincidencia en este lugar de un tsunami particularmente violento que se llevó por delante, la central está simplemente en la costa, se llevó por delante gran parte de las instalaciones, obviamente pues produjo los daños fáciles de adivinar y una contaminación en todos los alrededores realmente importante. La fotografía que les muestro aquí ha sido obtenida en fecha relativamente reciente y supone la restauración de esa central nuclear y su funcionamiento correcto, en tanto no coincida alguna otra circunstancia desgraciada. Ven ustedes la presencia de agua, etcétera, de cursos de alimentación, efectivamente, que son necesarios para el funcionamiento adecuado de estas instalaciones. Demos un paso más, y un paso realmente muy importante y un poco sorprendente con la imagen que he seleccionado para ustedes. Hablemos de energías renovables. Y hablemos de energías renovables empezando por la energía eólica, la energía del viento. Ante todo, transmitirles, en definitiva, la información de que la energía eólica tiene siglos de antigüedad, no es un invento de hace 4 días. Y para confirmarlo así, nada mejor que contemplar esta muy bella imagen de los molinos de viento de La Mancha, en definitiva, donde la fuerza del viento hacía girar esas aspas de molino enormes, recuerden ustedes un episodio del Quijote, y que era utilizada ese giro con una mecánica muy simple pero muy eficaz, pues para moler trigo, cebada, maíz y otros cereales con los que se atendían las necesidades de la población más próxima o no tan próxima. Por lo tanto, estamos hablando de energía eólica utilizada mecánicamente. Claro, cuando ahora hablamos de energía eólica, no nos referimos a esto, que es algo a lo sumo residual o simplemente un recuerdo de un pasado más o menos remoto. Nos referimos a esto otro, que será una imagen familiar a quienes me escuchan, que presenta una fotografía de lo que llamamos un parque eólico. Imaginen ustedes simplemente pues unos molinetes que nos recuerdan los molinos de viento que acabamos de ver y que se encuentran en lo alto de unas torres. El tamaño de esos molinetes es enorme, el de las torres es enorme,
y todo el conjunto produce una impresión difícil de olvidar, y cuyo giro, producido como en esos antiguos molinos por la llegada de viento, produce que una dinamo que hay ahí en el interior gire en un generador y produzca energía eléctrica. Esa energía eléctrica, con los cables en rigor, pues bajan, se reúnen de aquí para allá, transformadores si son necesarios, que sí lo son, y en definitiva, traslado a la red eléctrica de la compañía propietaria que la distribuye por todo el lugar donde se necesite a través de redes de distribución de alta tensión en el campo, de media tensión en la entrada de las ciudades, de baja tensión en nuestras propias casas, hasta llegar, pues qué les diré, a la maquinilla de afeitar o al microondas que tenemos en la cocina. De modo que ese es el planteamiento con energía eléctrica, que es exactamente la misma energética que produce una central térmica, una central nuclear o una central eólica, en este caso, al final, electricidad que nosotros consumimos donde sea necesaria esa demanda. Potencia instalada de energía eólica en el año 2012 aproximadamente. Vean ustedes un mapa de todo el mundo, vean ustedes en rojo, en la parte superior, el 75.000 megavatios, que es una cantidad muy respetable, en China. O por decirlo con otras palabras, China tiene la mayor instalación de energía eólica en el mundo. En esas fechas, y evidentemente se ha incrementado. En segundo lugar, vayan hacia la derecha, Estados Unidos. En tercer lugar, Alemania, y España en un muy interesante cuarto lugar. Después, países más pequeños o más grandes, en definitiva, con cantidades muy menores. Pero esta es la potencia instalada de energía eólica en esas fechas recientes. Ni qué decir tiene que estos datos están variando y variando de forma muy significativa, diría yo, en el curso de estos últimos años, y se presume que esa instalación va a seguir aumentando en los años más inmediatos al actual. Y por ir concluyendo, cómo no, una visión de algo cuyo nombre todos ustedes conocen muy bien. Estamos viendo unas instalaciones, paneles de energía solar. Bueno, tantas y tantas variantes que es imposible entrar en ellas, pero en definitiva ahí tenemos unos paneles, no entro en demasiados detalles técnicos para no aburrirles, en definitiva reciben energía del sol, convierten por un efecto que Einstein estudió hace ya mucho tiempo, el efecto fotoeléctrico, convierten, repito, la energía solar en energía eléctrica y a partir de ahí pues solo queda llevarla con unos cables hasta el lugar de consumo. De modo que es algo tremendamente sencillo, es algo que muchos llevamos en nuestra cámara de fotografía. En definitiva, el llamado fotómetro es una forma de aprovechamiento de energía solar muy pequeño, muy localizado. En este caso, obviamente, se trata de unas grandes instalaciones. Vean ustedes otro ejemplo espectacular de unas instalaciones enormes. Ahora hay muchos proyectos en este sentido, no entro en más detalles, pero esto es una fotografía real, tal cual, de unas instalaciones existentes no lejos de la ciudad de Sevilla. Vean ustedes estos paneles solares cubriendo una superficie enorme de terreno, recibiendo la llegada del sol
y por lo tanto produciendo energía eléctrica en cantidades importantes, vean unos llamados hornos solares al fondo, a la izquierda, en definitiva también el mismo tipo de energía, pero una variante muy interesante en mi opinión. Y vean, para concluir, pues la utilización de esos mismos paneles solares, de características obviamente peculiares y adaptadas al medio, en simplemente los tejados de unas viviendas puras y simples en una pequeña ciudad alemana. Todos esos tejados, en lugar de ser de teja o ser de cerámica o de algún otro material, han sido recubiertos por esos paneles solares, con lo cual, presuntamente y deseablemente, esas viviendas están produciendo en sus tejados gran parte, o tal vez toda, o tal vez más, de la energía eléctrica que necesitan los vecinos que viven bajo ellos. En consecuencia, un sistema enormemente interesante, sobre todo en pequeños consumidores, sobre todo en lo que son centros de consumo aislados, a veces en difíciles condiciones de llegada de energía eléctrica convencional. En todo caso, una fuente de energía formidable, porque evidentemente es, salvo la instalación relativamente económica de mantener, es de una tecnología relativamente segura, pero cuidado, si sale un día nublado, no hay sol, no hay energía fotoeléctrica y esas casas se quedan a 0,0 de energía. Por lo tanto, o tienen que tener una conexión de reserva con la red general o simplemente el problema es absolutamente mayúsculo, sobre todo en países donde los inviernos son largos, crudos y el sol no demasiado abundante. España, en ese sentido, está en buena posición para desarrollar al máximo posible y tal vez en un futuro no excesivamente lejano esa fuente de energía tan interesante. Muchas gracias a todos.